Hola amigos, soy Mía. Si eres nuevo aquí, hace una semana crucé la frontera del país que casi todo el mundo asemeja con guerra y destrucción. Con esta serie de vídeos quiero enseñarte la realidad y mi experiencia mientras viajo con mi vehículo de expedición alrededor de este país. En el último vídeo compartimos nuestros primeros momentos con locales, que nos invitaron a descubrir el Kurdistán iraquí. Así que no hemos podido aprovechar esta oportunidad y hoy nos vamos de aventura con ellos. Así que si no quieres perderte esta o las próximas aventuras, no olvides de suscribirte al canal antes de que empiece el vídeo. Bueno, pues hemos recogido a Shaban en la ciudad y ahora vamos a comprar verdura para estos días en pequeños productores, porque bueno, yo antes que darle mi dinero a un centro comercial de una persona que solo se va a hacer rica, prefiero repartirlo entre pequeños productores que tienen agricultura local. Ya sabéis que a mí, yo lo prefiero. Entonces, vamos a coger, ¿qué vamos a comprar? What we are gonna buy? Melon? Melon, tomatoes. Melon, tomatoes, cucumber. Cucumber. We have the cucumber from yesterday or not? I don't have. They have it? Ah, there he have it. They have it. Yeah, Okay, but not here. perfect. We can buy one? Okay. Tell him that he can give us one sweet. Sweet? Sweet. Bye, I go take the money. No, I have. You have? Okay. How much is one melon in In the here? hot? Maybe this is first melon in the city dog. Maybe this 3,000, 4,000 dinar. It's like €1.50. Maybe. Something 2 euro, like 1 euro. Okay. Because that this is It's the heavy. first. Yeah, and it's heavy. It's big. Uh-huh. ¿Cuánto va a pesar? Yo pienso que de 3 kilos, venga. Vamos a ver cuánto pesa. I like it so much. Choose. No, I chose this Yeah. is good. But this I don't know. Kilo chanda? Oh, It's, 5. 1.4. This is about 4,000 dinar. 4,000 dinari, que es like 2 euro. 2 euro. 2 euro, maybe, something like this. Por 4 kilos de melón, 2 euros. Está bien. 3 euro in hand. 3 euros and a half. Un buen deal. Ahora vamos a ir hacia una zona donde hay agua y está un poco en la montaña. Y bueno, luego os explico un poco más porque haré mucho ruido y no me vais a oír. Good idea. I like it. Acabamos de llegar al valle de Bedül. Okay. Hemos tardado desde el lago de Mosul, donde estábamos, alrededor de 1 hora. Nos hemos aparcado aquí porque para pasar a la zona donde queremos ir había un puente que, como veis, es bastante finito y me daba un poco de respeto pasarlo, aparte que, bueno, también hay bastantes árboles y corríamos el riesgo de que Patrick acabara en la miseria y no nos apetece porque, bueno, ya hemos hecho demasiadas reparaciones y tampoco me cunde tener que volver a hacerlo otra vez, reparar cosas y tener que parar el viaje. Hemos venido hasta aquí porque hay un río que rodea este valle, que parece que el agua es bastante bonita y bueno, como aquí hay que buscar el agua o te derrites en el suelo, hemos venido hasta aquí, que era el lugar más cercano, porque la verdad es que conducir mucho con las perras detrás tampoco lo aconsejaría en países así, sobre todo ahora en verano, porque de verdad que el calor, os lo digo todo el rato, pero es que es importante. Y bueno, a ver, hablando con Shaban, que le he estado contando que ayer escuchamos ruidos de ametralladoras y de bombas y tal, y que estaba un poco asustada, me ha dicho que no me asuste, que no es la guerra, que es que donde estábamos aparcados había un campo de entrenamiento militar al lado. Entonces lo que estuvimos escuchando ayer no era para nada gente muriendo, como he dramatizado esta mañana, es que estaban entrenando los militares. Entonces, bueno, me ha estado explicando que la zona que vamos a estar viajando es la parte norte de Irak, que es lo que se llama el Kurdistán iraquí, que es una zona autónoma de Irak, donde tienen su propia lengua y su propia bandera, pero que comparten con el país de Irak el dinero, que son los dinares, que os enseñaré en cuanto pueda cambiar dinero, sacar dinero de un cajero, y el pasaporte, perdón. Joder, es que me estoy ahogando con el calor, os lo juro que... Y bueno, me ha estado contando que es la parte más segura de Irak, que aquí en los últimos años nunca ha habido guerra, por eso es la parte donde se obtiene más fácilmente la visa y donde es aconsejable viajar para turistas que quieran descubrir Irak. Así que nosotros durante estos días vamos a estar descubriendo esta zona
Y ya os iré diciendo qué es mis impresiones, ¿no? Porque, bueno, claro, lo que nos digan siempre es lo que luego nosotros veamos. Yo, por el momento, ya vais viendo que me lo estoy pasando súper bien, que la gente es súper agradable. Esta mañana un señor ha llamado a nuestra puerta para traernos pan y aceitunas. La gente es súper agradable. Me sigo sintiendo como Turquía en ese sentido y la verdad estoy muy contenta. Y bueno, estamos llegando a la zona donde parece que nos vamos a bañar. La verdad es que aquí el parking parece mucho más grande, pero bueno, para entrar con vehículos grandes, sobre todo altos, no os lo aconsejaría, porque como os digo, está el árbol este y el puente, que si sois vehículo pesado, olvidaros. Pero si tenéis un van normal, pues este sitio, la verdad que parece mucho más agradable para aparcarse, porque hay mucho más sitio que ahí en la media cuesta donde estoy aparcada yo. Bueno, aquí parece que el río no es muy profundo, pero vamos a buscar un lugar para poder bañarnos y refrescarnos un poco de este calor. Mira, por allá atrás hay gente haciendo picnic, aquí vienen muchas familias. Ah, vale, ahora lo entiendo, mira el sitio más bonito. Estábamos hablando porque la verdad que el sitio es una pasada, mirar por donde estoy caminando, pero es que la pena es que está todo lleno de basuras. Viene la gente a hacer picnic y dejan así de sucio todo. O sea, mirad, aquí hay muchísimos desechos, botellas de plástico en el agua y es una pena, la verdad. Amigos kurdos, por favor, si me estáis viendo, limpiar las basuras de la naturaleza. Es importante para que guardéis estos lugares magníficos y preciosos como tienen que ser, ¿vale? Y también para que os concienciéis un poco, me estaba contando que hace 3-4 años el agua llegaba hasta aquí arriba y que ahora, pues como veis, el agua es bastante pobre. Así que, bueno, pues también es otra de las causas del cambio climático. Pero es que, mirad, me da muchísima pena porque esto está lleno. Da igual por donde camines. O sea, plástico. Una pena, tío. Una pena. Suerte que venimos con locales y que nos han traído al sitio donde no hay otras personas, porque la verdad que hay que decirlo que con los perros es bastante escandaloso el rollito de estar con gente, porque claro, aquí la mayor parte del mundo es musulmana y los perros no les gustan demasiado. Entonces, aunque no pongan ninguna cara rara, pues les ves incómodos y tampoco es plan de hacer estar incómodo a nadie en su casa, sinceramente. Entonces, bueno, como el río y la naturaleza es muy grande, hemos llegado hasta aquí y mirad qué maravilla de sitio. Estamos caminando de nuevo hacia hasta otra poza, pero aquí el agua está mucho más fría. Nuestros amigos han dicho que íbamos a ir a este lugar. Mirad qué pasada lo que tengo aquí detrás, es increíble. Hay un montón de familias que están acampadas y vienen hasta aquí con el coche. Acabo de ver un coche normal pasar por aquí donde estamos pasando ahora, que a ver, el agua no me llega a las rodillas, pero me llega pues casi. Bueno, a ver, es pequeña, para que pase un coche normal. Tienen muchos huevos aquí. Pero bueno, el caso es que hay muchas familias aquí que vienen a acamparse y a hacer sus picnic. La verdad es que parece un entorno bastante familiar. Ay, muy bonito, de verdad, mucha naturaleza. Se respira aire muy limpio. Aquí donde estábamos, en la poza que estábamos antes, estaba un poco llena de tierra, pero es verdad que aquí ahora el agua está muchísimo más clarita. Mirad, aquí ya se pueden ver estos pies. Y la otra, por ejemplo, estaba bastante más sucia. Bueno, aquí hay algunos insectos, hay que matarles. Hay bastante basura, me da bastante pena esto. Pues ya se está yendo el sol y nos vamos a ir recogiendo hasta el camión, porque ahora nos toca preparar la cena, montar la tienda de Shaban, que estamos... Ven, Flaquita, sí, ya vamos. Que estamos en modo camping total. Flaquita, ven, mi amor. Y nada, la verdad que este sitio es una maravilla. Un poco triste el rollito de la basura,
Pero si no, la verdad, o sea, me ha encantado. Sobre todo la última piscina, que estaba súper fría el agua, la verdad, que con el calor que hacía se agradecía bastante, bastante, bastante. Me sorprende mucho las conversaciones que estoy teniendo con Shaban e intentaré a ver si puedo grabar un vídeo con él más adelante. A ver, un momento que he perdido la flaca. Muy bien, flaquita, venga, vamos. ¿Cómo es? Me sorprende el hecho de que yo tenía a lo mejor prejuicio sobre lo que yo me iba a encontrar aquí, o que las personas iban a pensar quizás de mí, o no lo sé, pero para nada, o sea, para nada es lo que me estoy encontrando. Y nada, pues estoy muy contenta, la verdad. Ha sido un día muy guay y tengo a todo el mundo que me está mirando, porque entre que voy con pantalón corto y que voy con la cámara en la mano, la gente me va mirando como... Creo que voy a dejar el vídeo aquí porque, bueno, luego por la noche... Bueno, quizás grabo, quizás no, quién sabe. Pero si no grabo, si me queréis dar amor, si queréis apoyar el canal, como siempre, darle a like. Si tenéis alguna sugerencia de Irak, si queréis alguna pregunta que queréis que pregunte o que me entere por aquí de cómo pasan las cosas, ponedme en los comentarios. Y sobre todo no olvidéis suscribiros, porque estamos en unas series que vamos a descubrir Kurdistán e Irak que no os las queréis perder, os lo prometo, chicos. Así que hasta luego.